Hola a todos, mi nombre es Ana Margarita y hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. TOC y Tourette, microbiota y abordaje alimentario de la inflamación y su contribución a esas condiciones. Estamos acostumbrados a pensar que nuestros cerebros tienen el control de todas las cosas en nuestros cuerpos, pero la verdad es que nuestro tracto intestinal puede producir químicos e inflamación que deterioran la función y el desarrollo del cerebro. Vamos a abordar algunos conceptos importantes. Vamos a hablar un poco de lo que es microbiota, de la disbiosis intestinal. Vamos a citar a grandes rasgos algunos componentes importantes de la estructura del intestino. Vamos a hablar de la permeabilidad intestinal, también de la relación disbiosis, permeabilidad intestinal e inflamación. Vamos también a abordar el tema del eje microbiota intestino-cerebro. Vamos a hablar sobre la alimentación, cómo puede contribuir a mejorar estas condiciones. También hablaremos sobre los probióticos, los prebióticos, los simbióticos, los psicobióticos. También mencionaremos algunas cosas importantes sobre el ayuno y al final daremos una serie de conclusiones importantes. Vamos a empezar por la microbiota. Nosotros los seres humanos no vivimos solos, sino que vivimos acompañados de millones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo y la diversidad de estos microorganismos es tan asombrosa como la vida en el planeta. Estos microorganismos se encuentran ubicados en varias áreas de nuestro cuerpo, sobre todo nuestro sistema digestivo y otras mucosas, como por ejemplo los órganos respiratorios, nuestra piel, la cavidad oral, entre otras. Y ellos conviven en una relación simbiótica mutualista con nosotros los seres humanos. Ellos se benefician de nosotros y nosotros también nos beneficiamos de ellos. Entonces, ninguna de las partes puede vivir sin la otra. Los seres humanos entonces no podemos vivir sin esta comunidad de microorganismos que habitan tanto fuera como dentro de nosotros. Las colonias más grandes de estos microorganismos viven en nuestro sistema digestivo. Estos microorganismos son una comunidad completamente organizada en la que existe comunicación entre ellas de acuerdo a la carga genética que posee cada una de ellas. Entonces, de acuerdo a su carga genética, van a controlar unas a las otras y además van a realizar un sinnúmero de funciones en nuestro organismo. Si nuestro intestino fuera esterilizado por completo y nos quedáramos sin bacterias y sin microorganismos en nuestro interior, probablemente moriríamos debido a la cantidad de funciones importantes que ellos realizan. Y de la homeostasis de la microbiota va a depender en gran medida nuestra salud. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco más adelante y vamos a ver por qué. Tenemos un total de 39 billones de microorganismos. Las bacterias son entre 10 y 50 veces más pequeñas que nuestras células, pero numéricamente existen aproximadamente 10 bacterias por cada célula. La composición de la microbiota es principalmente no solo de bacterias, también poseemos arqueas, virus, hongos, algunas levaduras y protozoos. No todas las bacterias tienen la misma carga genética, por lo tanto, no todas ellas tienen una capacidad funcional completa. Entonces, muchas se necesitan unas a las otras y entonces existe lo que llamamos una transmisión horizontal de genes, en donde se hacen intercambios y esto las obliga a vivir en comunidades multiespecie. O sea, todas al final van a producir un resultado metabólico. La microbiota del ser humano es como la huella digital. Las personas la tenemos diferente entre nosotros mismos, pero al final puede que un grupo de cepas de microbiota dé un resultado metabólico adecuado y otro grupo, que una persona tenga diferentes microorganismos, también dé un resultado metabólico adecuado, generando ambos, a pesar de tener la microbiota diferente, generan ambos buenos resultados y al final los dos tienen salud. El 30% de lo que circula en nuestra sangre lo ha generado nuestra microbiota intestinal y de su equilibrio funcional pues depende su correcta acción. Por eso es tan importante que haya un equilibrio. Ahora sí, pero entonces, ¿qué es la microbiota? Decimos que la microbiota se refiere al grupo de microorganismos
que reunidos en un nicho ecológico van a poblar un hábitat. La microbiota está compuesta de grupos de especies y vamos a encontrar dentro de estos grupos de especies, especies estables y especies variables. Entonces vamos a dividirlas en dos grupos importantes, la microbiota autóctona y la microbiota alóctona. ¿Qué es la microbiota autóctona? Bueno, son aquellos que presentan una asociación estable en una región determinada del organismo donde desarrollan una función específica. Esta microbiota se adquiere durante el primer año de vida. Entonces son aquellos microorganismos que se encuentran de forma estable en nuestro intestino. Y en cambio la microbiota alóctona son aquellos que acceden a un hábitat que ya está colonizado por la microbiota autóctona y se adquieren continuamente. ¿Cómo? Bueno, puede ser con la ingesta de alimentos, con la ingesta de bebidas y generalmente son bacilos gram negativos no fermentadores que se encuentran en el medio ambiente. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nuestra microbiota que ya colonizó el intestino se encuentra en un equilibrio, en un buen equilibrio, entonces estos agentes que van a pasar por el intestino no van a poder colonizar, sobre todo si son agentes patógenos o agentes dañinos, por decirlo de alguna forma, porque la microbiota que ya se instaló o que ya colonizó va a impedir la colonización de estos agentes patógenos que nos puedan dañar. Entonces, en un intestino protegido no causan daño. Pero, ¿qué pasa si esa microbiota estable está dañada? Bueno, puede llegar a causar cierta cantidad de enfermedades porque va a permitir la colonización de microbiota patógena que va a causar pues estragos en nuestro intestino y como consecuencia vamos a enfermarnos. Existen diferentes filos y grupos, digamos, en los que está dividida esta microbiota, estos microorganismos. Hay descritas más de 1000 especies de bacterias agrupadas en diferentes filos. Vamos a mencionar rápidamente algunas. Tenemos los firmicutes, dentro de ellos están el Faecalibacterium, el Lactobacillus y el Clostridium. También tenemos los bacteroidetes, dentro de ellos podemos encontrar Bacteroides y Prevotella, las actinobacterias, un ejemplo el Bifidobacterium, también están las proteobacterias, la Escherichia, el Proteus, el Klebsiella, y en el grupo de Verrucomicrobia podemos encontrar Akkermansia mucinophila y otros más. Pero para fines más explicativos y prácticos vamos a agruparlos de forma funcional. Vamos a ver las funciones que ejercen estas bacterias o estos microorganismos dentro de nuestro intestino. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, que es la microbiota inmunomoduladora. Dentro de ella podemos encontrar el E. coli, el Enterococcus faecalis. Ambas son capaces de inducir respuestas inmunitarias inespecíficas. Esto nos va a garantizar un entrenamiento continuo del sistema inmunitario. O sea, el sistema inmunitario va a estar entrenado de forma que si se acerca un patógeno y quiere hacer daño, ya el sistema inmunitario va a saber cómo defenderse. También encontramos la microbiota protectora, dentro de ellos los bacteroides, el Bifidobacterium, el Lactobacillus. Este grupo lo que tiene como función es mantener la resistencia a la colonización en el intestino delgado y en el intestino grueso, como hablé anteriormente. En especial los lactobacillus, que son productores de peróxido de hidrógeno e impiden la colonización o invasión por gérmenes patógenos externos o patógenos facultativos. ¿Qué es lo que pasa? Para que un intestino esté saludable debe tener un pH ácido. Entonces, en este caso los lactobacilos, como producen peróxido de hidrógeno, van a mantener estable el medio, digamos la acidez en el intestino. Esto le va a dificultar a los patógenos poder colonizar. Entonces esta microbiota protectora, como vemos, tiene una función muy importante también. Tenemos la microbiota muconutritiva, dentro de ella está Akkermansia mucinophila, Faecalibacterium prausnitzii, y entre las funciones que cumple está el suministro de nutrientes entre los ácidos grasos de cadena corta. Hablamos, por ejemplo, de butirato, propionato, acetato. Una función muy importante es mantener la integridad de la mucosa intestinal. Más adelante vamos a hablar un poco sobre la importancia de la integridad de la mucosa intestinal. También va a favorecer el correcto funcionamiento de la mucosa.
Tenemos dentro del otro grupo la microbiota degradadora de fibra, Bifidobacterium adolescentes y Rominococcus bromi pertenecen a ella, y esta microbiota es degradadora de fibra y apoya a la microbiota muconutritiva de la que hablamos anteriormente para romper estructuras complejas de hidratos de carbono, y también estimula a otras especies bacterianas para descomponer la fibra. Sabemos que nosotros no podemos realizar esa función, son las bacterias las encargadas de realizar esta función. Está la microbiota neuroactiva, dentro de ella Lactobacillus plantarum, Bifidobacterium adolescentis, entre otros. Esta microbiota produce ácido gamma-aminobutírico que funciona como un neurotransmisor muy importante para realizar una serie de funciones que vamos a ver más adelante, y modulan la síntesis de serotonina, que todos conocemos que es tan importante. El rol del GABA o del ácido gamma-aminobutírico es inhibir o reducir la actividad neuronal, y además juega un importante papel en el comportamiento del individuo, en la cognición, en la respuesta que tiene el cuerpo frente al estrés, y las investigaciones sugieren que el GABA también ayuda a controlar el miedo y la ansiedad cuando las neuronas se sobreexcitan. Por otro lado, los niveles bajos de este neurotransmisor van a asociarse, por ejemplo, con trastornos de ansiedad, con problemas para dormir, con depresión, con esquizofrenia. Entonces, modulan los receptores de neurotransmisores para estabilizar funcionalmente el eje intestino-cerebro, del cual vamos a hablar más adelante, el sistema inmunológico y el dolor visceral. Entonces, vemos que la microbiota neuroactiva tiene una función muy importante para nosotros. Tenemos también la microbiota proteolítica. Bueno, ¿qué pasa con la microbiota proteolítica? Vamos a hablar de ejemplos: el Proteus, el Klebsiella, el Enterobacter, el Citrobacter, el Clostridium. Y bueno, la degradación bacteriana de las proteínas por las bacterias proteolíticas producen productos de desecho o metabolitos que son indeseados. Estamos hablando, por ejemplo, de aminas biógenas, de metano, de amoníaco. ¿Qué es lo que hacen? Cambian el pH. Entonces tienden a alcalinizar el pH. Y hablamos anteriormente que el pH del intestino debe ser ácido, que si este pH tiende hacia la alcalinidad va a permitir la colonización de bacterias o microorganismos indeseados. Entonces, bueno, esta microbiota cambia el pH cuando hay un sobrecrecimiento de la misma, y entonces interfiere en el metabolismo y produce hepatotoxicidad, que es toxicidad del hígado. El aumento de esta microbiota proteolítica puede ser la causa de un estatus inflamatorio no solamente localizado en el intestino, sino también al resto del cuerpo. Un estatus proinflamatorio tanto local como sistémico, con mucha variabilidad de posibles síntomas. Se pueden desarrollar síntomas, depende de la vulnerabilidad del sujeto. Entonces podemos mencionar algunos síntomas, por ejemplo, síntomas digestivos o de fatiga crónica o de cefaleas o dolor de cabeza, ¿verdad? Bueno, hablamos de alcalinizar el medio intestinal, de que lesionan la mucosa intestinal, eso ya es un gran daño para el intestino, y algunos son tóxicos. También encontramos la microbiota fúngica, que está compuesta por levaduras y hongos, entre ellos la cándida, que es bastante conocido, la cual está vinculada pues a múltiples síntomas. Vamos a hablar de algunas de las funciones de la microbiota. Voy a mencionar unas cuantas funciones, sin embargo, la microbiota tiene muchísimas funciones importantes más. Uno, bueno, contribuye a la digestión de los alimentos, a la obtención de nutrientes, genera energía. La microbiota es capaz de sintetizar compuestos esenciales para nuestra supervivencia y además mantiene en perfecto estado el medio intestinal y nuestra salud en general. La microbiota se instaura en los primeros años de vida. Ya aproximadamente entre los 3 y 5 años está bastante estable, y esa es la microbiota que vamos arrastrando a lo largo de la vida. Hay algunos factores iniciadores, por ejemplo, el tipo de parto. El parto puede ser por cesárea o puede ser un parto vaginal. Cuando el bebé atraviesa el canal del parto, absorbe, toma todas esas bacterias y microorganismos que se encuentran en la vagina de la madre. Entonces ahí es cuando empieza la colonización de bacterias en el intestino del bebé. Cuando el parto es por cesárea,
pues empiezan a colonizar otras bacterias, más que todo las que se encuentran en la piel. Por ejemplo, el estreptococcus. En cambio, en el parto vaginal, más bien hay más lactobacillus y bifidobacterium. Luego la lactancia, si es lactancia o si es fórmula. Bueno, la lactancia no solamente contiene probióticos, que vamos a ver que son bacterias buenas, sino que también contiene prebióticos, que es el alimento de esas bacterias. Entonces, con la lactancia materna ayudamos a colonizar de una manera adecuada el intestino y además de mantener esas bacterias alimentadas, ¿verdad? Para que colonicen pues con más fuerza. Sin embargo, la microbiota de la madre va a ser sumamente importante. ¿Por qué? Porque de eso va a depender la colonización del bebé. Si la mamá posee una microbiota en excelente estado, en eubiosis, ¿verdad? O un equilibrio, entonces el bebé va a heredar esa microbiota y va a empezar a colonizar con bacterias buenas y bueno, al final esto se va a ver reflejado en salud. Pero si la mamá tiene una microbiota en disbiosis, que vamos a ver más adelante qué es, pero es ese desequilibrio de bacterias, entonces el bebé va a empezar a colonizar su intestino con la microbiota en este estado, ¿verdad? Porque igual va a ser lo que la mamá traspase al bebé. Entonces de ahí la importancia de que la madre en el momento de tener su bebé pues sepa que tiene una microbiota en buen estado. En el futuro, más allá de su composición, el estudio funcional de la microbiota intestinal será un elemento crítico en todas las revisiones médicas integrales. Ella es Emma Allen, es una bióloga molecular británico-canadiense, profesora y presidenta de investigación de una universidad en Canadá. Ella es especialista en microbiota, estuvo trabajando en trasplante fecal y otros trabajos importantes. Y bueno, enfatiza que más adelante va a ser un requerimiento necesario el estudio de la microbiota cuando se trate a un paciente y se trate de recuperar la salud. Ahora sí, entonces ya hablamos de microbiota, hablamos de que la microbiota se divide en grupos. Ahora vamos a pasar a qué es la disbiosis intestinal. La disbiosis intestinal es una alteración en la composición de esa microbiota de la que estamos hablando, que puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa o puede ser ambas. Pueden haber, por ejemplo, menos variabilidad de cepas. Un individuo puede tener menos variabilidad de cepas o puede tener menos cantidad en esas cepas que ella tiene, o puede ser ambas. Entonces, es esta alteración. Esta disbiosis puede ser transitoria o puede ser patológica y originar más adelante el desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Transitoria, por ejemplo, un paciente que tuvo alguna infección, entonces tuvo que tomar antibióticos y bueno, los antibióticos siempre van a afectar la microbiota, pero bueno, después consumió alimentos fermentados, probióticos y demás y volvió a adquirir ese equilibrio. No fue un problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esa microbiota sigue dañada por varios factores, puede ser porque colonizó mal del principio o puede ser porque es una persona que vive un estilo de vida no tan adecuado, comiendo comida chatarra, que no hace ejercicio, tiene malos hábitos en general, se estresa demasiado, lo que sea, y mantiene esto en el tiempo, entonces la microbiota va a tender a desajustarse y a perder el equilibrio y entonces se van a desarrollar una serie de enfermedades más adelante. Vamos a ver cuáles son las causas de la disbiosis intestinal. Primero, la dieta. Una disminución de la fibra impide el correcto tránsito intestinal y esto va a favorecer procesos metabólicos bacterianos de putrefacción y de fermentación. El aumento de hidratos de carbono va a favorecer la proliferación de levaduras, de hongos. Con esto vamos a alimentar a la microbiota patógena, digamos a la microbiota dañina. El aumento de proteínas condiciona un aumento en la microbiota proteolítica y por lo tanto aumentan los procesos de putrefacción. Bueno, no solamente el consumir un exceso de proteínas va a provocar un aumento en la microbiota proteolítica, hay otros factores, pero este podría ser también un iniciador. Vamos a hablar un poco más adelante de la dieta y la alimentación que se requiere. Otra de las causas de la disbiosis intestinal es el abuso de fármacos. Estos van a destruir a la microbiota inmunomoduladora y a la microbiota nutritiva y van a permitir el sobrecrecimiento de los patógenos facultativos, que son tan dañinos.
Entre ellos podemos citar los antibióticos, los corticoides, los anticonceptivos, entre otros. Otra causa de la disbiosis son las radiaciones, también los factores ambientales, como por ejemplo el estrés. El estrés afecta muchísimo a la microbiota, los pesticidas, los plaguicidas, todos esos tóxicos en general, la contaminación ambiental. Y también algunas infecciones intestinales, como por ejemplo la salmonelosis, los parásitos, los hongos, entre otros. Vamos a hablar a grandes rasgos de algunos síntomas generales y ya después vamos a caer a los que les damos énfasis, que son los síntomas neurológicos. Síntomas generales, bueno, una persona puede manifestar cansancio, cefalea, dolor de cabeza, migrañas, piel muy seca, picores, pseudoalergias, entre otros. También va a tener síntomas digestivos, puede tener estreñimiento, puede tener diarrea, puede tener alternancia entre estreñimiento y diarrea, puede tener distensión abdominal, acidez, entre otros. Síntomas inmunitarios, por ejemplo, la dermatitis atópica, ¿verdad? Se va a ver reflejado en la piel, también el asma bronquial a nivel de vías respiratorias, la urticaria, las infecciones a repetición, personas que constantemente tienen infección de oído, infección de garganta, hacen una ronda de antibióticos, pocos días después vuelven a tener infección, hacen otra ronda de antibióticos y se van como en un ciclo, ¿verdad? Esto podría estar ocasionado por la disbiosis intestinal y, bueno, algunas enfermedades autoinmunes, también síntomas metabólicos. Nos vamos a centrar ahora en los síntomas neurológicos. Dentro de ellos podemos encontrar la labilidad emocional, que es esa inestabilidad emocional de las personas que me siento feliz, luego me siento triste, otra vez me siento feliz, triste, ¿verdad? Como esa montaña rusa de emociones que muchas veces se produce puede estar originado por una disbiosis intestinal. También la depresión, la ansiedad, vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Que son muy importantes estos neurotransmisores de los que hablamos anteriormente. Alteraciones del sueño, ¿verdad? Personas que les cuesta conciliar el sueño o bien que lo concilian pero se despiertan en la madrugada, ya no pueden dormir más. Déficit de atención, el autismo y algunos trastornos alimentarios. Vamos a hablar a grandes rasgos de la estructura del intestino y vamos a enfocarnos en lo que es el epitelio intestinal y la capa de mucos. El epitelio intestinal, bueno, vamos a decir que los enterocitos son células epiteliales, acá como lo podemos ver en la imagen, son células epiteliales del intestino que van a estar encargadas de realizar la absorción a través de estos cilios o de estos pelitos que podemos ver ahí, la absorción de diversos nutrientes esenciales, el transporte de agua y de electrolitos al interior del organismo y también la secreción de proteínas en la luz intestinal. Además, poseen abundante número de microvellosidades, como lo vemos ahí en su polo apical, las que incrementan el área tanto para la digestión como para el transporte intestinal. El epitelio intestinal entonces es el actor principal porque es una barrera con dos mecanismos de transporte. Uno se llama el paracelular y el otro se llama el transcelular, como lo podemos ver en la imagen. El transporte paracelular vemos que es a través del espacio entre dos células, entre enterocito y enterocito, entre dos células epiteliales adyacentes. Y el transcelular es el transporte que va a través de la membrana del enterocito. La imagen está ahí bastante clara. Ahora vamos a hablar de la capa de mucus, que es una parte importante de la estructura del intestino. Esta es una capa que tapiza la pared intestinal y que está compuesta principalmente por mucinas, que son proteínas, y que son secretadas por las células calciformes del epitelio de la pared intestinal. El intestino se dice que produce un promedio de 1 litro diario. ¿Pero qué funciones tiene la capa de mucus? Bueno, algunas de las funciones son lubricar, esto va a favorecer el tránsito normal del bolo alimenticio, también la de protección. ¿Por qué? Porque esta capa de mucus va a funcionar como una barrera física, ¿verdad? O como un escudo para que no permita el paso de agentes patógenos. Y además contiene elementos antipatógenos para rechazar esos agentes y enzimas activos frente a estos comensales de los que estamos hablando. También permite el aporte de nutrientes, sobre todo los ácidos grasos de cadena corta como butirato, propionato y acetato, que son tan importantes. Aquí podemos ver una imagen, vemos la capa de mucus, arriba la capa de líquido periciliar y el epitelio ciliado. Vamos a hablar de cuáles son las consecuencias de la disbiosis intestinal. ¿Qué es lo que pasa cuando se produce
un desequilibrio en esos microorganismos que viven en nuestro intestino? Bueno, vamos a hablar de lo que es la permeabilidad intestinal, que puede ser una consecuencia de esta disbiosis. ¿Qué es la permeabilidad intestinal? Bueno, es la propiedad y la capacidad que tienen las membranas del intestino para permitir el paso de nutrientes que provienen de la dieta, de nuestra alimentación, y a su vez va a bloquear el paso de todo tipo de sustancias tóxicas, de bacterias, de virus, por ejemplo, alimentos sin digerir que pueden dañar nuestro organismo. Eso es lo normal. Hay una permeabilidad que no está alterada. Digamos, de forma natural, nuestro intestino es semipermeable. Tiene una permeabilidad inteligente. Bueno, aquí podemos ver que entre enterocito y enterocito hay unas estructuras que se llaman tight junctions, que son como unos anclajes que de forma inteligente abren cuando saben que viene un nutriente o algo que nos puede causar un beneficio, y cierran en el momento en que viene, por ejemplo, queriendo pasar una toxina, un alimento sin digerir, un agente patógeno. Cierran las tight junctions, cierran y unen los enterocitos para que estos agentes no puedan pasar a través de ellas y llegar al torrente sanguíneo. Pero, ¿qué pasa cuando se ve alterada esta función? Cuando las tight junctions ya no funcionan como debe ser y cuando los espacios entre enterocito y enterocito ya no son tan estrechos, sino que son unos espacios más amplios. Entonces, cuando esto ocurre, va a permitir el paso de sustancias indeseadas a través de los enterocitos, y esto va a hacer que estas sustancias, llámese patógenos, llámese toxinas, etcétera, pasen a través de ellos y lleguen al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo, el sistema inmunológico va a reaccionar, va a defenderse, y esto va a hacer que se generen ciertas sustancias proinflamatorias, entre ellas las citoquinas. Más tarde, entonces, se va a generar varios problemas al producirse esta hiperpermeabilidad intestinal o esta permeabilidad intestinal alterada. Por ejemplo, se va a producir una mala absorción de nutrientes, se van a producir enfermedades autoinmunes, intolerancias a los alimentos y inflamación sistémica de bajo grado, entre otras cosas. Aquí podemos ver una ilustración un poco más clara. Vemos el espacio tan amplio que quedó entre enterocito y enterocito y vemos cómo pueden pasar estos productos, digamos, indeseados hasta el torrente sanguíneo para causar una serie de padecimientos y enfermedades. Bien, ahora que hemos entendido qué es la microbiota, qué es la disbiosis intestinal y qué es la permeabilidad intestinal, vamos a estudiar lo que es el eje microbiota intestino-cerebro. Bien, la medicina convencional ha dividido al ser humano en diferentes sistemas y en diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema respiratorio, etc. Y así es como han sido establecidas las diferentes especialidades médicas. Cada una de estas especialidades se concentra en un área específica del ser humano. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque al haber una cantidad tan grande de conocimiento, ningún médico puede saberlo todo, puede conocerlo todo. Entonces, se especializaron en un área en particular. Entonces, por lo general, un especialista tiende a prestar atención a los órganos que conoce mejor y en ocasiones tiende a ignorar el resto. Pero resulta que el cuerpo vive y funciona como un conjunto, donde cada sistema, cada órgano, cada tejido y cada célula, pues dependen unos de otros y se afectan unos a otros y se comunican entre ellos. Entonces, no se puede mirar y tampoco tratar un órgano sin considerar al resto. Existe un área de la medicina que es propensa a tratar su órgano como si fuera ajeno al resto del cuerpo, y es la psiquiatría. Muchas veces los problemas mentales se examinan desde todo tipo de perspectivas: las genéticas, las experiencias de la infancia, las influencias psicológicas, pero a veces es poco lo que se ha abordado en examinar el sistema digestivo del paciente. La psiquiatría moderna no lo hace, pero resulta que la historia cuenta con un montón de ejemplos en los que las enfermedades psiquiátricas severas fueron curadas con la limpieza del intestino de sus pacientes. No quiero decir que todas las enfermedades psiquiátricas se vayan a curar con la limpieza del intestino, ¿verdad? O que sea la única forma o que sea la panacea. Sin embargo, muchos de los pacientes hace muchos años se empezaron a tratar de esa forma y mejoraron.
Un profesor japonés famoso llamado Katsusu Nishida ha estimado que por lo menos 1 de cada 10 afecciones psiquiátricas está causada por alguna autointoxicación que proviene del intestino. Entonces, muchas veces la conexión entre el intestino y el cerebro pues ha sido ignorada en gran medida. Resulta que existen fuentes de toxicidad. Podemos hablar de los xenobióticos y los endobióticos. Las fuentes de toxicidad externa, digamos las que vienen del medio ambiente, las podemos absorber por alimentación, por ejemplo, cuando una persona se estresa muchísimo, por toxinas a las que nos exponemos todos los días, de malos ambientes y otras cosas. Vemos que estas toxinas vienen del medio externo e impactan nuestro organismo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos frenar este impacto, dejar de exponernos, empezar a cambiar la alimentación, empezar a hacer ejercicio físico, empezar a mejorar nuestra vida, nuestro estilo de vida? Se cortan estos factores que pueden llegar a causarnos toxicidad. Pero cuando una microbiota está muy dañada, cuando hay una disbiosis bastante acentuada, no es necesario la carga externa de estos contaminantes, porque ya la microbiota secreta ciertas sustancias, digamos a nivel endógeno, que se reconocen como toxinas y que llegan a causar inflamación en el organismo, sin necesidad de que algo externo nos esté afectando, que son los endobióticos. Por acá puse, ¿verdad? Son generadas por la microbiota en mal estado y sus metabolitos, y esta microbiota normal va a producir un número desconocido de diversas neurotoxinas que entonces se van a absorber a través de la pared del intestino, van a pasar a sangre y ahí en sangre, por circulación, van a llegar hasta el cerebro. Aquí hay una ilustración donde habla un poco del eje microbiota intestino-cerebro. Vemos, por ejemplo, la influencia que tiene la alimentación, la genética, la epigenética. La genética, pues los genes con los que ya nacemos no pueden ser cambiados, pero la epigenética sí, porque es cómo expresamos esos genes. Podemos cambiar esa expresión de los genes a través de nuestro estilo de vida, ¿verdad? Luego, el tipo de parto, el que ya hablamos, el medio ambiente, los fármacos, el ejercicio, el tipo de alimentos que las personas quieran consumir. Muchas veces esta microbiota patógena, como de lo que se alimenta son de productos como hidratos de carbono, carbohidratos refinados y ese tipo de cosas. Eso es lo que la persona tiende a querer estar comiendo, ¿verdad? Cuando hay un desequilibrio de esa microbiota. También en la forma de expresar el comportamiento cognitivo, en el estrés, en esa interacción social y en el miedo y la ansiedad. Los sistemas reguladores, el nervioso, el endocrino y el inmunitario, establecen una estrecha comunicación bidireccional y constituyen el gran sistema neuroinmunoendocrino. Y cualquier cambio en uno de los sistemas va a afectar el otro. Entonces, la microbiota incide en el funcionamiento de estos sistemas y en la comunicación que haya entre ellos. Por ejemplo, se pueden estar implicados en trastornos del sistema nervioso, en la ansiedad, en la depresión, el autismo, la esquizofrenia, el Alzheimer, entre otros. Entonces, cada vez más estudios revelan cómo una alteración en la colonización de la microbiota intestinal puede afectar al desarrollo cerebral y entonces al comportamiento. Como vemos, la influencia de la microbiota va más allá del aparato digestivo. Ya no solamente son síntomas digestivos de los que hablamos anteriormente, sino que va más allá, porque entonces va a modular el sistema inmune, el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central. Vamos a hablar de la comunicación de la microbiota y el sistema nervioso. Okay, ya vimos todo lo que pasa en el intestino, qué es lo que se produce en el intestino, qué está ocurriendo, pero entonces, ¿cómo pasa del intestino hasta el cerebro? ¿Por qué llegan todas esas sustancias tóxicas por una microbiota dañada al cerebro y cómo lo puede afectar? Bueno, sabemos que el sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. El sistema nervioso entérico se extiende por el tejido que reviste el sistema digestivo y también tiene sus propios circuitos neuronales. Entonces, una importante vía del sistema nervioso central, de comunicación del sistema nervioso central y del sistema nervioso entérico es el nervio vago. Las fibras del nervio vago tienen receptores que se van a activar por la acción de los microorganismos o la acción de sus metabolitos.
y sus proyecciones finales van a llegar hasta el cerebro. Ahí es donde terminan. El nervio vago es el más largo de los nervios del grupo de pares craneales y contiene fibras tanto motoras como sensitivas. Va del sistema nervioso central, atraviesa el cuello, el tórax hasta llegar a la pluma. Entonces el intestino va a ser un importante regulador del estado de ánimo, de la motivación y de la recompensa. Algunos hechos que confirman la comunicación que hay entre estos tres sistemas reguladores son: las células de uno de estos sistemas tienen receptores para los mediadores típicos de los otros sistemas. Por ejemplo, las células del sistema inmunitario no solo presentan receptores para las citocinas producidas por los leucocitos, sino también para todos los mediadores del sistema endocrino, llámese hormonas, y del sistema nervioso, llámese neurotransmisores. Las células de los tres sistemas pueden sintetizar mediadores propios de los otros sistemas. Entonces, por ejemplo, los leucocitos producen neurotransmisores y hormonas, y las células nerviosas y endocrinas también pueden producir citocinas típicas de los leucocitos. Vamos a ver ejemplos de esta comunicación directa entre la microbiota y el sistema nervioso. Por ejemplo, el Bifidobacterium longum y el Lactobacillus rhamnosus tienen una acción GABAérgica y ansiolítica. GABAérgica, hablamos anteriormente del neurotransmisor GABA, ¿verdad? Ácido gamma-aminobutírico. Y sabemos las funciones importantes en cuanto al comportamiento y la cognición y demás. Entonces, estos dos microorganismos, tanto el Bifidobacterium longum como el Lactobacillus rhamnosus, van a tener una acción sobre el neurotransmisor GABA y una acción ansiolítica. El Lactobacillus reuteri incrementa la oxitocina. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, mejora la conducta social, el control de las emociones humanas, la empatía, la capacidad de aprendizaje y la memoria. También el Bifidobacterium y el Lactobacillus inducen mejoras notables en el comportamiento social en la vida temprana y en la edad adulta. El Bifidobacterium y el Faecalibacterium mejoran la permeabilidad intestinal y a su vez entonces la depresión y la ansiedad. Espiroquetas, Ruminococcus y Butyricicoccus se han relacionado con estados neuroinflamatorios también. Vamos a ver que esta comunicación es bidireccional, no solo hacia un lado, sino en dos direcciones. Los mediadores de nuestro sistema nervioso central van a llegar al sistema nervioso entérico y entonces van a modificar el diálogo entre las células. Las nerviosas, las endocrinas, las inmunitarias y los microorganismos del tracto intestinal. Entonces, por ejemplo, las situaciones de estrés, los estados emocionales que no sabemos manejar, eso va a repercutir en el estado funcional del intestino y en la comunicación entre microorganismos y sistemas homeostáticos. Un ejemplo, cuando uno tiene un examen en la universidad, entonces se pone nervioso, entonces se pone estresado, por lo general desarrolla cierta sintomatología digestiva, entonces tiende a doler el estómago, a querer ir al baño, o a veces hasta mariposa siente en el estómago. Entonces vemos esa asociación. Entonces todo ese estrés va a influir sobre la microbiota, pero también al revés. Se comprueba cómo la microbiota, al poder modificar el funcionamiento cerebral, puede incidir en las conductas individuales. También esta microbiota va a afectar el funcionamiento cerebral. Dice que, bueno, se han observado cambios en la conducta tras modificarse esa microbiota y a la inversa, como cambios conductuales pueden modificar la microbiota. Entonces vemos que hay una bidireccionalidad. Los neurotransmisores producidos por la microbiota pueden interactuar directamente con los receptores del sistema nervioso entérico o pueden ser absorbidos desde el intestino a la circulación portal. Entonces, así pueden llegar a actuar sobre el sistema nervioso central, produciendo alteraciones igual del comportamiento, de la cognición o la preferencia por determinados alimentos, como les cité anteriormente, o del apetito, por ejemplo. Vamos a ver los mecanismos a través de los cuales la disbiosis intestinal puede afectar la funcionalidad del cerebro. Bueno, cuando la disbiosis origina una permeabilidad intestinal y sabemos que atraviesan todos esos tóxicos, todos esos patógenos hasta sangre y de sangre por vía circulatoria va a cerebro. Igual la producción de citocinas proinflamatorias, tanto locales, van a haber moléculas inflamatorias, tanto locales a nivel de intestino y más tarde, cuando logran atravesar la pared, van a ir a sangre y se van a distribuir de forma sistémica en todo el organismo. También la síntesis de compuestos tóxicos, en consecuencia se genera una afectación en procesos de neurogénesis, ¿verdad? Para formar nuevas neuronas, en lo que tiene que ver con neurotransmisión, en lo que tiene que ver con neuroinflamación también.
Se provoca también ansiedad y depresión, hay una disfunción cognitiva, también va a haber respuesta inmune, como les hablé anteriormente, ¿verdad? Si esas partículas, esas moléculas por ejemplo, de tóxicos o de patógenos o lo que sea, pasan a través de la pared y llegan al torrente sanguíneo, obviamente el sistema inmunitario va a actuar, va a haber una respuesta inmune y se van a generar una serie de moléculas inflamatorias que van por circulación o por el nervio vago a cerebro. Alteración del ritmo circadiano, ¿verdad? Esas alteraciones en las que, por ejemplo, personas no pueden dormir por la noche y más bien duermen en el día o les causa, digamos, una alteración en ese ritmo. Trastornos del comportamiento social y trastornos del comportamiento alimentario. Se ha comprobado que la barrera hematoencefálica puede ser defectuosa si la microbiota no está equilibrada. Entonces, la permeabilidad de la misma va a depender de los productos generados por esos microorganismos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay una alteración en la permeabilidad de la barrera hematoencefálica, va a permitir el paso de esas moléculas inflamatorias a cerebro. Y ahí es donde se produce la inflamación y se desarrollan las patologías de las que hemos hablado. ¿Qué es la endotoxemia metabólica? Bueno, es una intoxicación sistémica subclínica de bajo grado que va a ser causada ¿por qué? Por endotoxinas que provienen de la luz del intestino, ¿verdad? Lo que estamos hablando, por ejemplo, por fragmentos celulares como los lipopolisacáridos que van a acceder al torrente sanguíneo, como lo acabo de mencionar, por translocación bacteriana en un contexto de aumento de la permeabilidad. Estos lipopolisacáridos son una parte de las bacterias gram-negativas que se van a comportar como toxinas proinflamatorias. Van a atravesar fácilmente la pared intestinal y van a tener un impacto proinflamatorio sobre los órganos y tejidos. Puede ser sobre cualquier órgano y sobre cualquier tejido, en este caso incluyendo el cerebro. Entonces, los lipopolisacáridos van a desencadenar procesos inflamatorios y además reacciones de defensa. Entonces, estamos en un escenario donde hay una disbiosis generando una permeabilidad intestinal y la permeabilidad intestinal a su vez va a provocar la inflamación, no tanto local, sino también a nivel sistémico, pudiendo afectar cualquier parte de nuestro organismo, incluido el cerebro. Pero bueno, entonces, una vez que ocurre esta situación, ¿qué podemos hacer para ayudar a mejorar? Existen varios pilares fundamentales para mantener un organismo en buen estado. Hablamos de una alimentación adecuada, hablamos de ejercicio físico, hablamos también de un ambiente libre de tóxicos, de un descanso adecuado, de un equilibrio emocional, de un manejo del estrés. Pero para fines específicos de esta charla vamos a hablar de uno de los pilares más importantes que pueden influir en la microbiota, que es la alimentación. Necesitamos una alimentación que regule el intestino. Entonces, la alimentación debe enfocarse principalmente en ¿qué? En disminuir los niveles de inflamación, o sea, debe ser una alimentación antiinflamatoria. Debe ser una alimentación rica en fibra prebiótica porque esta fibra va a alimentar a las bacterias buenas que se encuentran en nuestro intestino. También debe ser equilibrada en hidratos de carbono, en proteínas. ¿Por qué? Porque en el intestino contamos con bacterias que se alimentan de diferentes tipos de alimentos. Entonces deben estar todas adecuadamente nutridas. También debe ser una alimentación natural, ecológica, nutritiva, integral y variada. Vamos a empezar por lo que no debemos comer. ¿Qué no debemos comer? Bueno, no debemos comer alimentos procesados. ¿Por qué? Porque son productos que están dañando nuestra salud. Contienen ingredientes que no son saludables. Hablamos solo mencionando algunos: los colorantes, los preservantes, los saborizantes, los potenciadores del sabor, el jarabe de maíz alto en fructuosa, entre otros muchos. Además de que son productos que contienen una carga calórica alta, no aportan ningún tipo de nutriente y por el contrario más bien contienen químicos dañinos para nuestro organismo. Y son los productos que alimentan a esa microbiota patógena que hay en nuestro intestino. Tampoco debemos comer exceso de harinas y almidones, entre ellos el trigo. El trigo es sumamente inflamatorio, incide sobre una proteína que es la sonulina, que tiene que ver con las estructuras de tight junctions o uniones estrechas que hablé anteriormente, ¿verdad? Y las afecta y entonces puede tender a provocar permeabilidad intestinal. Tampoco las carnes rojas en exceso,
entre otras cosas, por el ácido araquidónico que contribuye a los niveles de inflamación y el azúcar. Todos estos alimentos que acabo de mencionar van a contribuir a que el nivel de inflamación se vea aumentado en el organismo. Entonces son los que no debemos consumir. Ahora, ¿qué sí debemos comer? Bueno, yo estoy de acuerdo con una alimentación de tipo biocompatible, que es comer de acuerdo al código genético que nosotros como seres humanos tenemos. Coincide en muchas áreas con una alimentación antiinflamatoria y alcalina. De acuerdo al modelo de biocompatibilidad, aquellos alimentos que deberíamos consumir son las frutas, las verduras, semillas oleaginosas, raíces, agua, germinados. Estos alimentos que cité anteriormente deberían predominar en un 80% en el plato y dentro del porcentaje restante podríamos incluir, por ejemplo, cereales integrales como arroz integral, también podríamos incluir leguminosas como frijoles, lentejas, garbanzos y dentro de ese 20% restante también podríamos incluir pollo y pescado siempre que sean de buena procedencia. Por ejemplo, el pollo, que sea un pollo que ande libre, que se alimente de cosas naturales, que no tenga hormonas, que no tenga antibióticos. Y en cuanto al pescado, bueno, hay que buscar un pescado que no sea de piscifactoría, que sea un pescado salvaje y que además sean de un tamaño pequeño. Por ejemplo, el arenque, la caballa, la sardina, son pescaditos pequeños que no acumulen muchos metales pesados. Debe haber un buen equilibrio entre omega 3 y omega 6. Estos son grasas esenciales, nosotros como seres humanos no las producimos, sino que las tenemos que incorporar a través de la alimentación y actualmente, sobre todo como se consumen muchos productos procesados, hay un desequilibrio de ambas y se consume mucho más omega 6 que omega 3. Ahora, eso puede llevarnos a un estado de inflamación. El omega 6 es necesario para distintas funciones, pero cuando se consume en exceso puede dañar la salud. Algunas fuentes de omega 6 son, por ejemplo, el aceite de girasol, el de maíz, el de palma, el de canola, entre otros. Este aporte de omega 3 contribuye a disminuir los niveles de inflamación. ¿Dónde podemos encontrar el omega 3? En el pescado azul, en las algas, en las semillas de linaza, de chía, en los frutos secos o semillas oleaginosas. Hablamos de nueces, almendras, pecanas, semillas de marañón, etc. También es importante aportar grasas buenas, como cuáles, como el aguacate, como el aceite de oliva, como el ghee, que es la mantequilla clarificada. Entonces vemos que el modelo de biocompatibilidad coincide en varias cosas con la alimentación de tipo antiinflamatoria y alcalina. Por lo tanto, con este tipo de alimentación vamos a garantizar que el cuerpo se mantenga saludable, pues tiene un buen aporte de macronutrientes, micronutrientes y un importante aporte de fibra. Este aporte de fibra va a contribuir al tránsito intestinal y además va a funcionar como prebiótico, o sea, como alimento, para esas bacterias benéficas que se encuentran en nuestro intestino. También proporciona un aporte de fitoquímicos. ¿Qué son los fitoquímicos? Son sustancias producidas por las mismas plantas a través de su metabolismo secundario y un buen número de ellos tiene efectos biológicos sobre la salud humana y alrededor de unos 10.000 se han estado estudiando y bueno, muestra que regulan algunas funciones importantes. También tienen un poder antioxidante y un posible papel en la prevención del cáncer y otras enfermedades. A ver, para explicarlo un poco mejor, en la actividad celular normal, en el metabolismo de nuestras células, el metabolismo energético, el que se produce en las mitocondrias. Esto, como un proceso normal, produce radicales libres. Entonces, estos radicales libres van oxidando las células. Eso se conoce con el nombre de estrés oxidativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se produce este estrés oxidativo, nuestro cuerpo produce antioxidantes para combatir esta inflamación. Pero, ¿qué pasa si nosotros vivimos en un entorno contaminado, donde nos estemos alimentando mal, donde no hagamos ejercicio, donde estemos expuestos a tóxicos y demás? Entonces se van a generar más radicales libres. Entonces necesitamos más antioxidantes para que no se produzca el proceso de inflamación patológica. Varios fitoquímicos, como por ejemplo los fenoles, los terpenos, tienen una función antioxidante. Entonces van a colaborar a disminuir la inflamación y a actuar como protectores en diferentes tipos de patologías o de enfermedades. Algunos ejemplos: en el brócoli tenemos el 3-indolcarbinol, en las uvas tenemos el resveratrol, entre muchos otros. Todas las verduras son importantes de consumirlas, podemos hacer de diferentes formas, crudas, cocinadas, etc. Pero hay algunas que son súper importantes, como el brócoli, la coliflor, la col rizada, la selga, el apio, las espinacas, el culantro.
Y las frutas en general todas tienen componentes importantes que contribuyen a bajar los niveles de inflamación y contribuyen a mejorar nuestra salud, pero bueno, principalmente las bayas son de las mejores, dentro de ellas las fresas, las frambuesas, las moras, los arándanos. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido de antioxidantes, entre ellos las antocianinas, que contienen efectos antiinflamatorios también. Algunos otros antiinflamatorios que podremos incluir en nuestra cocina, bueno, el jengibre, la cúrcuma, la canela, el ajo, el clavo de olor, lo podemos incluir, todos estos los podemos incluir en múltiples platillos en la cocina. Vamos a hablar un poco de los alimentos fermentados. Dentro de los alimentos fermentados podemos encontrar varios. Un ejemplo clásico es el chucrut. También está el kefir de leche o de agua, el kimchi, la kombucha, el miso, el yogur. Estos alimentos fermentados contienen una cantidad amplia de bacterias buenas, que podría llamárseles probióticos, de bacterias buenas dentro de ellos. Entonces, bueno, se hacen por diferentes procesos. En el caso del chucrut, el repollo se fermenta, se deja por un tiempo, tiene toda una estrategia para hacerse, pero bueno, se fermenta, se deja por un tiempo y luego se consume. Pueden pasar 2, 3 semanas. Cuando uno empieza a consumir el chucrut, digamos, en una cucharada van a haber millones de bacterias, pero es un fermento salvaje, o sea, yo no puedo controlar cuántas bacterias y qué tipo de bacterias hay ahí. Por lo general van a ser lactobacilos, pero podrían haber otro tipo de bacterias. Entonces, esto es un buen aporte de bacterias buenas, digamos, para nuestro intestino. Cualquiera de estos fermentos, hay más. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros introducimos todas esas bacterias buenas, pero no les damos de comer, entonces esas bacterias no van ni a colonizar ni a crecer, van a morir. Por eso son muy importantes los prebióticos o los alimentos prebióticos, para mantener estas bacterias en buen estado. Entre ellos las cebollas, los espárragos, las bayas, el banano, el repollo, la avena, el ajo, entre otros. Formas de cocción a nivel general, bueno, es importante cocinar los alimentos al vapor, ¿verdad? Sin grasas trans o dañinas. Nunca cocinar los alimentos fritos, por ejemplo. Entonces, una cocina antiinflamatoria debería contar con todos los alimentos que cité anteriormente, y además, bueno, muchas personas están acostumbradas a comer ciertas cositas, digamos, productos procesados, galletas y eso, pero entonces podemos inventar una serie de recetas, en internet hay muchísimas, sobre cómo realizar productos en nuestra propia casa, por ejemplo, a base de harinas como harina de coco, harina de almendras, se pueden hacer queques, se pueden hacer cantidad de cosas para utilizar de vez en cuando y poder pues darnos ese gusto, ¿verdad? Sobre todo cuando la persona está cambiando el tipo de alimentación. Pero hay muchas recetas que si somos creativos podemos implementar que no dañen nuestro intestino. Entonces, una nota importante. Nosotros no solamente debemos disminuir aquellos alimentos que perjudican nuestra salud y que alimentan a todas las bacterias patógenas o malas que hay en el intestino, sino debemos aumentar aquellos alimentos beneficiosos para nuestro organismo y que alimentan todas aquellas bacterias benéficas para poder contribuir a disminuir los índices de inflamación. Eliminar o reducir los alimentos dañinos y aumentar los alimentos beneficiosos. Vamos a hablar un poco sobre los probióticos encapsulados. Hablamos antes de los fermentos, dijimos que son salvajes, que no podemos medir la cantidad ni las cepas que se encuentran en una cucharada, por ejemplo, de chucrut, pero también existen los probióticos encapsulados. Los probióticos orales son microorganismos vivos que después de su ingestión en un número específico van a ejercer efectos beneficiosos en la salud del huésped, más allá de aquellos que son inherentes a la nutrición básica. Bueno, esta definición es la más reciente, está acordada por consenso por la Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos. Entonces, van a haber cepas específicas en cada cápsula. Hay cantidad de diversidad, los más comunes que se encapsulan son los lactobacillus y bifidobacterium, pero podemos encontrar más. Y hay de diferentes tipos, por ejemplo, vamos a tener un probiótico que pueda tener cepas de estabilización o cepas protectoras y otro probiótico que va a tener cepas inmunomoduladoras, por ejemplo.
Una preparación probiótica debe contener un cierto número mínimo de unidades formadoras de colonias por dosis. Por ejemplo, podemos encontrar probióticos de 5 billones de unidades formadoras de colonias hasta de 100 billones, por ejemplo. Las dosis usadas en terapéutica y prevención varían según los estudios. La ingestión diaria va de 10 a las 6 a 10 a las 9 y es considerada una dosis efectiva con propósitos de tratamiento. Los principales probióticos bacterianos son aquellos productores de ácido láctico que tienen una acción de fermentación que no es patógena, que no son toxicogénicos y que son gram positivos. Los más conocidos son el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus casei y el Lactobacillus reuteri. Las principales cepas que se incluyen en los diversos suplementos son especies de estabilización, como les decía anteriormente. Pero también tenemos aquellos prebióticos, ¿verdad?, que ya vienen en un recipiente, que ya vienen preparados. Y decimos que los prebióticos son las sustancias de la dieta que nutren a grupos seleccionados de microorganismos que habitan en el intestino y que van a favorecer el crecimiento de aquellas bacterias saprófitas o benéficas. Hay diferentes tipos de prebióticos. Por ejemplo, encontramos los fructooligosacáridos, encontramos la inulina, los galactooligosacáridos, ¿verdad? En este caso específico, bueno, la foto es de inulina. Las características de los probióticos son, primero, que no son digeribles, que son resistentes al ácido gástrico y a las enzimas proteolíticas, que no son hidrolizados ni absorbidos en el tracto digestivo superior, que tienen capacidad de modificar la composición de la microbiota tras ser selectivamente fermentado por una o varias bacterias y, bueno, al final, obviamente van a inducir beneficios para la salud. También tenemos los simbióticos, que son productos que contienen a la vez tanto prebióticos como probióticos y obviamente que su objetivo va a ser restaurar y mantener la buena salud de la microbiota intestinal. ¿Pero qué son los psicobióticos? Vamos a llamar psicobiótico a todo aquello que a través de cambios en la microbiota intestinal va a conseguir efectos psicológicos sin tener que ser necesariamente un microorganismo vivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, podríamos incluir dentro de este grupo a los prebióticos, pero también podríamos incluir, por ejemplo, al ejercicio físico y a la dieta, porque tanto el ejercicio físico como la dieta van a afectar a las comunidades de bacterias que hay en nuestro intestino y esto va a afectar el estado de ánimo y también la cognición. También dentro de los psicobióticos podemos encontrar probióticos como Bifidobacterium infantis, Bacillus o Streptococcus, que en dosis adecuadas producen un beneficio en pacientes que están afectados por alteraciones mentales o emocionales. ¿Por qué? Porque van a generar sustancias como por ejemplo la serotonina, que tiene efectos ansiolíticos y antidepresivos. También se ha comprobado en ensayos clínicos que estos suplementos de probióticos en voluntarios sanos mejoraban los niveles de estrés psicológico, la ira, la hostilidad, la ansiedad, la depresión. Bueno, aquí hay un ejemplo de la intervención en el intestino que va a afectar al cerebro y su conexión. Vamos a hablar a grandes rasgos de qué es el ayuno. El ayuno funciona como un antiinflamatorio, por eso lo menciono acá. Se llama de ayuno al acto de abstenerse, tanto total como parcialmente, de comer o beber, por un periodo de tiempo determinado. En este caso, hablamos obviamente del ayuno de forma voluntaria. Algunos estudios preclínicos informan del efecto del ayuno intermitente y la ingesta restringida en el tiempo, ¿sobre qué? Sobre la microbiota intestinal y sobre el metabolismo del huésped. Bueno, más que todo está respaldado en la revista Nutrients en interacciones cerebro-intestino y microbioma y ayuno intermitente en la obesidad. El ayuno provoca autofagia. Entonces, ¿qué es la autofagia? Bueno, es un mecanismo natural de regeneración que ocurre en nuestro cuerpo a nivel celular. Reduce la probabilidad de contraer ciertas enfermedades y prolonga la vida. Vamos a ver por qué. En el año 2016, un científico japonés llamado Yoshinori Uzumi ganó el premio Nobel por su investigación sobre los mecanismos de la autofagia. Este progreso contribuyó pues, a un mayor entendimiento sobre las enfermedades neurodegenerativas, como por ejemplo el Parkinson o la demencia. ¿Qué significa la autofagia? Bueno, significa comerse a uno mismo, que sería el mecanismo por el cual las células de nuestro cuerpo se degradan y reciclan sus propios componentes. Se hace de manera inteligente, o sea, todo aquello que esté dañado, todo tejido dañado se va a reciclar, se va a degradar y se va a reciclar, más no un tejido en buen estado. Solo los que están deteriorados. Este proceso provee a nuestro cuerpo de combustible, ¿para qué? Para generar más energía y le da esos bloques de información básicos
para renovarse a nivel celular. Entonces las células usan la autofagia para deshacerse de proteínas dañadas y de orgánulos organelos, que son las distintas estructuras contenidas en el citoplasma de una célula. Ahora, el ayuno, tipos de ayuno, bueno, hay ayunos que pueden ser prolongados, por ejemplo, puede ser por un periodo más largo de tiempo, que podría incluir, por ejemplo, varios días, pero también existe el ayuno intermitente, que es el más conocido y el que la gente realiza más frecuentemente, que es el de 16-8. Hay otros ayunos intermitentes también, pero el más común es el de 16-8. ¿Qué significa esto? Bueno, consiste en realizar periodos de ayuno por 16 horas, seguido de periodos de alimentación por 8 horas. Entonces es importante tener en cuenta bueno, que se debe consultar a un médico o a un profesional, a un nutricionista cuando se vaya a implementar el ayuno. ¿Por qué? Porque podrían existir algunas contraindicaciones para pacientes. Un ejemplo, un paciente diabético debe ir de la mano con un médico si quiere realizar el ayuno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se podría producir algún problema de hipoglicemia importante que podría afectar muchísimo su salud. Entonces debe llevarse con un profesional adecuado. Aquí puse un artículo, ¿verdad?, que respalda un poco el tema de que la microbiota intestinal tiene relación con las enfermedades mentales a través del eje microbiota intestino-cerebro, de lo que hemos venido hablando pues anteriormente, ¿verdad? La influencia de la microbiota desempeña un papel importante en esa comunicación bidireccional entre el tracto gastrointestinal y el sistema nervioso central, de la revista Discapacidad Clínica de Neurociencias. Y bueno, propiamente en cuanto a lo que es TOC y Tourette, hay muchos artículos de fuentes bastante confiables que confirman esa relación que hay entre la microbiota y el cerebro. En este caso específicamente hablan bastante del gluten. Vamos a ver, por ejemplo, en el trastorno obsesivo-compulsivo, dice que las evidencias muestran una implicación del eje intestino-cerebro en diversos trastornos neuropsiquiátricos y que hay nuevas vías de investigación que incluyen esta relación, una posible relación del trastorno obsesivo-compulsivo con alteraciones de esta microbiota intestinal. También hablan un poco de la enfermedad celíaca, ¿verdad? De las personas, por ejemplo, que consumen trigo y que luego dejan de consumirlo, que ven mejoras en algunos de los síntomas que puedan presentar relacionados con TOC y relacionados también con Tourette. Por ejemplo, aquí habla en el síndrome de Tourette que hay evidencias que sugieren que los niños con Tourette reaccionan ante el gluten de la dieta, provocando aparición o empeoramiento de los síntomas. Bueno, hablamos un poco del trigo, ¿verdad? De cómo puede influir, sobre todo cuando hay una permeabilidad intestinal, que realmente el cuerpo lo reconoce como una toxina, y todas esas partículas que entran de la pared del intestino a la sangre, ¿verdad? Producen una inflamación, unas moléculas inflamatorias, sustancias inflamatorias, que como hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de la charla, bueno, se comunican con el cerebro y podían estar manifestando un aumento de los síntomas, y que suspendiendo el trigo, entonces los pacientes mejoraban. Esto es lo que respalda el artículo. Sin embargo, bueno, no es un asunto como de solo suspender el trigo, sino, ¿verdad?, hay que hacer todo un trabajo de cambio de alimentación y algunas otras cosas. Pero el artículo lo sustenta bastante bien. Aquí hay otro artículo importante que habla del trasplante selectivo de microbiota para el síndrome de Tourette. El trasplante fecal, ¿verdad? Pasar, digamos, de un individuo sano a un individuo con Tourette. El artículo habla un poco de esto, ¿verdad? Cómo el cambio de la microbiota en este trasplante fecal hace que los tics disminuyan bastante, ¿verdad? Y que la persona mejore un poco en cuanto a la sintomatología manifestada en el síndrome de Tourette. Sin embargo, bueno, lo que es el tema del trasplante fecal y todo es un poco complicado. Acá en Costa Rica no se hace, hay países en los que ya se está llevando a cabo, pero el artículo, digamos que respalda este tema. Y como podemos ver acá, dice que los datos científicos apoyan el papel significativo de la microbiota en la modulación del sistema nervioso central, y que la reconstitución a través de este trasplante fecal, porque pueden haber varias formas, ¿verdad? La reconstitución de la microbiota intestinal pues podría ser una opción potencial para tratar el síndrome de Tourette. Aquí hay otro artículo también que respalda la actualización sobre la relación entre el microbioma intestinal y el trastorno obsesivo-compulsivo. Y dice que esta colección de microbios y su material genético, el microbioma es la microbiota y su material genético, ¿verdad? Son cosas diferentes.
este microbioma intestinal, ¿verdad? En el tracto gastrointestinal humano se ha convertido en un tema de interés en psiquiatría y que hasta la fecha, pues los estudios en animales han demostrado repetidamente que el comportamiento se ha afectado por alteraciones en la microbiota intestinal. Entonces respalda un poco, ¿verdad?, de la asociación que tiene el trastorno obsesivo compulsivo con los cambios en la microbiota también, de una revista Psychiatrics. Vamos a dar unas cuantas conclusiones que creo importantes para cerrar la charla. Podemos hablar las siguientes conclusiones. La alimentación es imprescindible para mantener nuestro sistema digestivo en buen estado. La alimentación va a contribuir a que esos grupos de microorganismos de los que tanto hemos venido hablando, que viven en nuestro intestino y se llaman microbiota, se mantengan en buen estado y por lo tanto sean capaces de llevar a cabo todas esas funciones necesarias para que estemos saludables o para que no nos enfermemos. Una correcta alimentación va a disminuir la inflamación. Esto va a repercutir en mejorar los distintos síntomas que se producen en diferentes enfermedades de tipo mental y esto brindará, pues, obviamente, una mejor calidad de vida al paciente. La alimentación, entonces, es una de las herramientas más importantes para ayudarnos a mejorar la calidad de vida cuando se padece de una enfermedad mental. Pero esto no quiere decir que dejemos de padecer esta enfermedad por completo, ni que tampoco se debe dejar de tomar el medicamento que el médico prescribió. Lo que quiere decir es que posiblemente los síntomas en el mejor escenario van a permanecer controlados y eso pues ya significa que el paciente va a ser una persona funcional en su vida, que es muy importante. Debemos recordar que el tratamiento para las enfermedades mentales es multidisciplinario. Entonces, sabemos que la nutrición podría ser una parte importante de este tratamiento, además de la psiquiatría y demás. Aquí hay mucho que se debe descubrir sobre la microbiota. O sea, en distintos países se están utilizando los probióticos encapsulados como terapia microbiológica y los suplementos prebióticos para tratar diferentes enfermedades. Por ejemplo, España es un país que está bastante avanzado en este tema, ¿verdad? Ellos utilizan la terapia microbiológica para, digamos, modificar la microbiota en diferentes patologías. Allá hay una serie de exámenes que se pueden realizar para determinar el estado en que se encuentra la microbiota y entonces poder realizar un diagnóstico y con base en ese diagnóstico utilizar la terapia microbiológica para poder modificar esa microbiota y que el paciente llegue a obtener de nuevo la salud o, por ejemplo, o por lo menos que mejore. Existen diferentes cepas que se están utilizando para llevar a cabo esta terapia microbiológica y la verdad es que está teniendo diferentes resultados bastante buenos, sobre todo, ¿verdad?, en países como España. Aquí hay algunas de las referencias. Y bueno, ya para finalizar, voy a pasarles un video de la relación que existe entre el intestino y el cerebro, de lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? A lo largo de esta charla. Es un video corto que explica resumidamente esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro. El video está en inglés, pero las imágenes son bastante explicativas. The gut-brain axis transforms information via the vagus nerve from food to feelings. Once eaten, digested food particles enter the small intestine, which is covered with a velvety layer of villi. Each villus is lined with a single layer of epithelium. This layer is made up of different cell types. One of them, the enteroendocrine cell, is unlike the others. It is our gut sensor. In addition to communicating through hormones, we discovered that enteroendocrine cells also synapse with nerves, including the vagus nerve. We call those enteroendocrine cells synapsing with nerves neuropod cells. They sense and react to their environment. They sense mechanical, thermal, and chemical stimuli, such as nutrients or bacterial byproducts in the gut lumen.
Inside neuropod cells, signals from stimuli are converted into tiny electrical pulses. These pulses propagate via synapses onto the afferent neuron of the vagus nerve. Vagal neurons carry the sensory information to the brainstem, linking the signals generated inside the small intestine to the brain. The neuropod cell connection with the vagus nerve serves as a conduit for food in the gut to influence brain function within seconds. This connection is also a potential portal for gut pathogens to access the brain. This new knowledge is a foundation for designing therapies to treat disorders related to altered gut-brain signaling. Bueno, por el momento esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención.